Estamos ahora con Guadalupe Arqueros, con la que vamos a hablar de un tema que está muy en boga, que está muy a flor de piel y que genera también, así como genera muchas adhesiones, también genera muchas resistencias. Hola Guadalupe. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Quién es Guadalupe Arqueros? ¿Quién es Guadalupe? Bueno, yo soy, la hija de Judith y del Bocha. Mamá estuvo detenida, era montonera, nací acá en Corrientes y mi viejo está desaparecido. Yo estudié, también militante montonero, ya que preguntás quién es, no era, pero bueno. Soy licenciada en Filosofía, estudié en la Facultad de Humanidades, soy magíster, soy doctoranda en Estudios de Género y soy investigadora de la Facultad de Humanidades con lugar de trabajo en un instituto del CONICET que se llama IGI, que está ahí en Resistencia. Que es el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Exactamente, el único instituto de ciencias sociales que tiene el CONICET en la región. Y ahí dirijo una línea de trabajo que se llama Diversidades Sexuales, Género y Feminismo. Y ya que lo mencionaste... O sea, que salió el tema. ¿En qué en mucho, poco, mediano, te condiciona esa historia familiar en las decisiones que tomaste a la hora de generar tu carrera universitaria y los temas que tocas? Claro. Siempre en casa se habló de política, todo el tiempo, es decir, se discutía de política entre mis abuelos. Mi vieja, cuando vuelve de Devoto, empieza a hablar de política en la mesa todos los días, continuó su militancia, se juntó y se casó con otro ex detenido. Así que siempre se habló de política y siempre se tuvo en cuenta un punto de vista crítico, digamos, es decir, siempre no de una política ordenada, sino que podríamos decir de una política revolucionaria siempre. Eso lo continuaron mis hermanas, mi hermano un poco también, y bueno, yo retomé eso, yo siempre fui un poco reactiva a eso, primero porque no lo entendía, segundo porque de alguna manera yo entendía que esa elección de mis padres me había alejado de ellos, no porque ellos quisieran, sino porque nos habían separado, digamos, el advenimiento de la dictadura cívico-militar. Entonces yo siempre fui un poco reactiva a eso. Pero después, con el tiempo me di cuenta que lo canalicé a lo que yo considero que son las verdaderas luchas políticas de este momento, que son hasta un poco más revolucionarias todavía que la de ellos, que es, digamos, la emancipación de los derechos de las mujeres y de cualquier otra subjetividad femenina, ¿no? ¿Qué es el género? ¿Qué es el género? ¿Y por qué hoy, en el 2019, nos preguntamos y todavía estamos reflexionando sobre este punto? Claro. La verdad es que es el concepto de género y el hecho de que nosotros lo discutamos ahora, yo lo siento y lo pienso como un salto evolutivo de Occidente, porque eso también lo tenemos que aclarar de entrada, digamos, esta discusión se da en Occidente y se da con mucha potencia en América Latina, ¿no es cierto? Individualizar el concepto de género nos permitió separar la genitalidad biológica, digamos, de los roles y las actividades sociales que se asignan a cada sexo, ¿no? A cada portador, portadora de esa genitalidad. Eso para decirlo de una forma como de divulgación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que permitió separar? Que lo que hace es poder decir, no por haber nacido de esta manera con este biocuerpo, este tiene que ser tu cuerpo y tu rol social siempre. Esa construcción del rol sobre el cuerpo en realidad es una construcción sociohistórica y política, ¿no? Y ahí es donde está el nudo de la discusión. Exactamente, ¿no? Es decir, pero bueno, este concepto muy poderoso que empieza en la década del 70, que es el concepto de género,
el feminismo no empieza en esa década, ¿no? Empieza, estamos ya en la cuarta ola, digamos, pero empieza en el siglo, al comienzo del siglo XX. Pero este concepto lo que permite es deslindar. Entonces, digamos que aunque una persona sea heterosexual, homosexual, lesbiana, lo que sea que sea su identidad, esta conceptualización permite que uno sepa que son opciones y que son construcciones, digamos, ¿no? Que no son naturales. El enemigo del género, el enemigo de las y los feministas, de las trans, es esta supuesta naturaleza. Entonces, hecho dado naturalmente. Exactamente. Esto que nos han dicho, bueno, naturalmente, ¿no? Ese es el gran enemigo y eso es lo que la ciencia social está desarmando. ¿Por qué entendés que el Estado, los funcionarios y también los ciudadanos comunes tendrían que entender sobre género? ¿Por qué deberían, y por qué en todo caso se le reclama al Estado que debería implementar políticas de género? Porque primero que nada hay una mitad de la población que en este momento está sufriendo un tipo de delito, vamos a decirle delito todavía, un tipo de delito que tiene una sola explicación, digamos, que no es un delito que es un atentado contra la propiedad, o sea, que un atentado que podría haber en cualquier régimen capitalista, digamos, no es un atentado contra qué sé yo, una venganza mafiosa, es un tipo de delito específico que están sufriendo las mujeres y otras identidades subalternizadas, que tiene que ver con una manifestación de poder que solo se explica desde el punto de vista del género, ¿entendés? Es decir, hay una parte de la sociedad que está amenazada y reacciona violentamente, no para robar, no para vengarse, sino reacciona porque otra parte ha cambiado sus comportamientos. Vamos a volver sobre ese tema. Sí. Entonces, esa es la urgencia, digamos. Aparte, la otra urgencia es que las niñas y los niños que están naciendo, que estamos criando, adolescentes, están manifestando otra forma de experimentarse sus identidades, ¿no? Y ya no hay más tiempo ni lugar para callarlos, ¿no? Entonces hay que escuchar qué están diciendo y eso es una obligación de digamos adultos. que si tuviéramos que pararnos sobre un alambrado de 10 postes, se están tocando 7, 8, 9, 10 postes, Claro. Entonces se genera una situación de inestabilidad en general. Exactamente. Y estamos en ese momento. Exactamente. El cambio es tan profundo, Eduardo, que no afecta solamente el precio del dólar, Claro. La división de las riquezas. El cambio que trae la discusión sobre los géneros afecta nuestros vínculos más íntimos, digamos, es decir, se empiezan a replantear cosas que tienen que ver, ámbitos que nunca se habían discutido. Exactamente. Entonces, y ahí también choca con otros poderes que sí discutían esas intimidades, como el poder religioso, ¿no es cierto? ¿Qué pensás en general de la participación de la mujer en la vida pública de Corrientes? Claro, bueno, eso, la segunda parte de la pregunta anterior tenía que ver con las políticas públicas, ¿no? Estuve discutiendo, conversando hace un tiempito, hace unos días, digamos, y sé que acá está justamente el tema en boga. ¿Por qué el Estado tiene que impulsar políticas públicas, dentro de ellos el cupo y la paridad? Porque es una obligación del Estado reequilibrar ahí donde los ciudadanos y ciudadanas no equilibran solos. La discusión sobre el feminismo trae una redistribución del poder que toca intereses que nadie quiere soltar, digamos. Es decir, yo tengo un privilegio, yo también ostento privilegios, yo soy profesora universitaria, yo tengo determinados privilegios que no quiero soltar. Entonces, cada vez que alguien quiera discutir mis privilegios, lo tiene que hacer con mucho poder y ahí es donde interviene el Estado, digamos, redistribuyendo, impulsando. Hay una discusión fuerte sobre el cupo y la paridad que tiene que ver con que supuestamente las personas llegan por un mérito propio, ¿no? Por un brillo intelectual y un talento.
En realidad el Estado está ahí para decir, solo algunos llegan así. Este colectivo no ha llegado de ninguna forma y hay que impulsarlo, hay que empujarlo un poquito, ¿no? Hay que forzar a esa participación, sí, y ahí aparece la necesidad. Porque ahí tenés varias cosas, ¿no? Porque ahí tocas que quien meritúa el mérito es el hombre, en general. Lo otro es que lo que se le pide a la mujer... ¿Qué es el hombre cuando vos decís el hombre? ¿Decís hombre o decís varón? Claro, el varón. El varón, está bien. Cuando pedís esa planilla de actitud y de aptitud a la mujer, esa misma planilla no se la aplican a los varones. Exactamente, digamos. Esa se exigencia. Exactamente. Porque entonces vos le pedís, vamos a hablar en términos electorales, le pedís una cantidad de cosas a la mujer y después terminás dándole al hombre lugares de preponderancia, salibles y qué sé yo, y en general son menos capacitados, son menos profesionales, son, digamos, exhiben otros elementos que tal vez sirvan a la política, a ese modo de hacer política. O sin sesgar, sin sesgar. Las mujeres también pueden tener, digamos, las mujeres somos mediocres, somos menos profesionales, tal vez no tan brillantes, es decir, pero son iguales. Y el Estado lo que hace ahí es garantizar que ese poder se reparta, digamos. Es decir, impulsar a un colectivo, lo mismo se discute en el cupo laboral trans, impulsar a un colectivo que históricamente no hace, en el cupo laboral trans eso es muy claro porque las compañeras y compañeros trans no llegan a 40 años de edad, por ejemplo. Entonces, o no terminan la secundaria por el bullying que reciben, entonces van dejando. Entonces tampoco tienen formación, son muy pocos y pocas acá en la región que se han recibido. Y eso genera una circularidad, digamos, entonces, que los excluye. Exactamente. Entonces el Estado ahí garantiza, por supuesto, garantiza empujar a ese colectivo, ¿no? Como cualquier colectivo, yo creo que vos me preguntabas por la participación política de las mujeres, va a haber exponentes mucho más preparados y van a ser pocos, digamos, que en el caso de Corrientes. Pero eso va a llevar un tiempo de formación. Pero lo mismo hay que empujar a que suceda, digamos. Bueno, está demostrado que la ley de cupo sirvió justamente para generar condiciones de participación de la mujer donde prácticamente no existía participación. Exactamente. ¿Crees que va a pasar lo mismo con la ley de paridad? Es decir, va a llevar un tiempo, se va a decantar, pero se va a llegar al equilibrio. Sí, el Estado garantiza eso. Igual mujeres no quiere decir, mujeres en el poder, mujeres decidiendo, no quiere decir ni mujeres feministas, ni mujeres legislando bien para mujeres. Claro. Pero simplemente quiere decir que esas mujeres le están dando un mensaje, como cuando sucedió cuando Cristina era presidenta, digamos, le están diciendo a las niñas, ustedes también pueden estar acá. Esta es una opción, digamos, ¿no? Esto es una opción de carrera, es una opción profesional y es una opción de vida. Legislar, digamos, tomar la cosa pública que siempre fue tomada en esa división del trabajo que es de la modernidad europea que nosotros heredamos, siempre fue tomada por los varones, digamos. Y en general, si hablamos de paridad total, digamos, en todos los ámbitos de la vida pública, ¿vos crees que se tiene que hacer de manera compulsiva? ¿El Estado tiene que terciar, pero tiene que avanzar? Porque si no nos pasamos la vida discutiendo y los intereses son muy fuertes. Totalmente. Yo creo que acá lo que se dio fue, lo que se está dando es como una necesidad, como una corrección política de que hay que hacerlo, pero no hay voluntad política real, digamos. Creo que tiene que ser de una manera compulsiva y te digo más, tiene que ser de una manera, tiene que controlarse que se cumpla, es decir, tiene que auditarse ese cumplimiento. Puede decir que hay mucho discurso lindo y acción nula. Exactamente, discurso de campaña, pero no voluntad política real, es decir, ceder el poder, porque de verdad es ceder el poder. Hay discusiones que son, yo las he escuchado, de las más bajas, ¿no? Donde, bueno, las mujeres que van a estar, entonces van a ser mujeres que están dominadas y van a ser dominadas de vuelta por esos varones, ¿no? Con algún vínculo con ellos. No importa. Claro, tipo hijas, tipo hermanas, tipo esposas. Exactamente. La verdad que no importa, eso no es tan comprobable. Y bueno, démosle el poder a ver qué pasa, ¿no? Sí. A propósito que lo mencionaba, ¿no? Sobre estas diferencias muy marcadas, el gobernador habló un poco en su discurso, el gobernador Valdés habló un poco en su discurso
¿Crees que el Estado provincial debe implementar y cómo, en qué medida políticas de cupo ahí donde la diferencia es mayor, por ejemplo, en el colectivo trans? Claro, sí. Porque me parece que de otro modo no hay chance ni de ingreso, ni de participación efectiva, pero me parece que no hay chance tampoco con cuestiones más elementales como, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la contención sanitaria, por esto que decía, se mueren jóvenes, por la exposición y la vulnerabilidad que tienen. Sí, lo primero, el cupo laboral trans es tan chiquito, es de un 15%, me parece. Estoy casi segura que es de un 15%, o sea, es muy poquito. La verdad es que la experiencia de tener una orientación y una identidad trans solo la conocen las y los compañeros trans, digamos. Nosotros que somos cis, es decir, que nuestra identidad sexual coincide con nuestra genitalidad, más allá de la orientación que podamos tener, ¿no? No tenemos idea de lo que significa haber nacido en un cuerpo que no consideramos que sea nuestro. Eso hace que la vida de una persona trans sea mucho más violenta, agitada, rechazada, sin formación y por supuesto sin trabajo, ¿no? Entonces es un colectivo, igual la discusión, hay toda una discusión sobre el concepto de colectivo, no es un colectivo orgánico. También es muy poco lo que le significa al Estado incluir un cupo laboral trans y es mucho lo que le significa a la comunidad y te repito, a las niñas. El impacto positivo. Exactamente. A las niñas y niños que están naciendo con esas identidades, que siempre hubo y que ahora tienen como un poquitito más de permiso para manifestarse. Eso es lo que se llama empoderamiento. ¿O no tanto? No, eso yo no sé. La palabra empoderamiento, viste, bueno, es una de las que está de moda, digamos, en el feminismo. La verdad no sé bien qué significa. No es una de mis preferidas. Pero creo que empoderamiento podría ser, lo podría tener cualquiera, digamos, que ha llevado un tiempo de opresión y que un día se cansa, que ha recibido mucha opresión siempre y se da vuelta, digamos, y tira una piedra y dice algo. Se revela. Exactamente. Un día se revela y eso está muy favorecido por los contextos políticos, digamos, y por las políticas públicas. Te quiero agregar una cosita más porque vos mencionaste la salud y la verdad que el lugar por donde se tendría que, digamos, yo no soy legisladora ni política, el lugar que más se necesita para empezar con la población trans son los consultorios trans, es decir, el acceso a la salud es lo principal. Y ahí, junto con el acceso al trabajo, pero bueno, el Hospital Perrando tiene un consultorio que trabaja solamente los miércoles. El Hospital Perrando de Resistencia. De Resistencia Chaco, exactamente. Y la verdad, con profesionales que atienden las particularidades del colectivo trans. Pero es increíble, ¿no? Porque la necesidad de acceso a la salud es una necesidad, digamos, general. Sí, pero que no... Que afecta particularmente, pero claro, que es general. Sí. Vos decís afecta particularmente, es general, pero hay muchos profesionales que no quieren atender. Claro. O sea, como pasa con el aborto, como pasa con toda esta... Y ahí el estado de vuelta, ¿no? Te voy a leer una frase que dice que el feminismo entra en la academia no para alejarse de la realidad, sino para tener un mayor conocimiento de ella. Esto dijo Karina Felitti, en una conferencia que estuvo con vos acá. Sí. A propósito de lo que decía, yo no soy legisladora, no soy política, pero estás en la academia y la academia debería generar algún conocimiento, sugerencia, no sé. Sí, lo estamos armando, pero a ver, el tema con la academia es que en la academia seguimos estando mujeres blancas de clase media, educadas, digamos. Ese es el gran problema, no basta para todo. Entonces, mujeres blancas, educadas de clase media, pagadas para investigar teoría, ¿entendés? Entonces, está bien, la academia está bien y la academia tiene que estar en el territorio, ¿no? Pero la militancia en esos casos es mucho más poderosa, más potente que la academia. Es decir,
la academia se maneja en un nivel de conceptualidad que uno puede sentirse muy cómoda, pero la militancia tiene más poder, es de verdad más creadora de realidades, digamos, presiona más. Más poder incluso para cambiar la realidad. Exactamente, totalmente. Los efectos que tuvo realizar el Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2017, cuando se hizo en Resistencia, son efectos que impactan todavía se han creado muchos grupos feministas, muchos distintos, desde los más clásicos que siguen hasta los teniendo más la raíz en ese encuentro. Exactamente, y que pusieron a circular discusiones, digamos, temas que antes no se habían discutido. Y eso es más potente todavía que estudiarlo en un libro. ¿Y qué es lo que estás estudiando hoy? Sí, hoy justamente estoy estudiando junto con una línea de trabajo que tenemos ahí en el instituto, los impactos que tuvo en los juicios de lesa humanidad. Hace 5 años recién se agregó el agravante de violaciones en contextos de encierro. Es decir, ese tipo de abusos que se daban estaban enmarcados todavía y contenidos dentro de un delito de lesa humanidad regular, digamos, ¿no? Hace un tiempo, en otros juicios, que son muy pocos desgraciadamente, porque las políticas sobre derechos humanos cambiaron mucho en esta gestión nacional, cambiaron para empeorar, ¿no? Y hay menos asignación de recursos, etcétera. En esos juicios empezó a tenerse en cuenta que el delito sexual era un tipo de delito distinto cuando se daba en un contexto de encierro. Y la primer causa donde eso se juzgó y se incorporó como agravante se llama Caballero 2, que es la causa que juzga los hechos que pasaron en la brigada de la Ciudad de Resistencia. Entonces, estamos trabajando cómo eso impactó, digamos, hay testimonios, 3 puntualmente, 2 de mujeres y 1 de varón, que hablan de delitos y de abusos sexuales, ¿no? Entonces, y eso sirvió para incrementar las penas. Entonces, la idea... Es un agravante. Es un agravante, exactamente, un agravante fuerte, digamos. Entonces, la idea es cómo eso, si eso llegó, si eso impactó en otros lados y lo positivo de esa diferenciación, digamos, ¿no? Hace poco se conocieron índices de pobreza en Corrientes, en el país, digamos, y Corrientes es la peor. Mucho dolor, mucho dolor. ¿Cómo afecta esto particularmente a las mujeres? Sí. Bueno, ¿por qué las mujeres son las más pobres, no? Lo primero es que las mujeres hacen los trabajos que peor se pagan. Los trabajos gratuitos, que son los trabajos de la distribución de las tareas dentro de lo que se llama tareas reproductivas, es decir, las tareas reproductivas son todas aquellas tareas que permiten que una persona trabaje fuera de la casa. Entonces, todas esas tareas son tareas que son gratuitas, es decir, no se facturan, no se registran. Entonces, las mujeres son las que realizan esas tareas. Por otro lado, las mujeres tienen los trabajos que se pagan menos, ¿no? Por ejemplo, el empleo doméstico. Los más baratos, los más baratos. Las tareas de cuidado también son las que se pagan menos. Y por otro lado, en la esfera privada, esto quiero... Es más para una economista, digamos, pero en la esfera privada en especial las mujeres ganan menos, un 27% menos que lo que ganan los varones. Exacto, por igual trabajo. Ustedes sé que van a entrevistar o entrevistaron a la rectora. En la esfera pública eso no sucede, pero sucede otra cosa, Eduardo. Lo que sucede en la esfera pública es que las mujeres, tanto en pública como en privada, no ascienden tanto. Ascienden hasta un determinado techo y luego no ascienden más. Bueno, pero eso se ve, digamos, que en la universidad, en la justicia, en los gabinetes. Sí. Se llama el techo de cristal, es decir, tenés una distribución en la pirámide, en la base hay muchas mujeres, pasan el CONICET. La educación, por ejemplo, la justicia. Pero la dirigencia sigue siendo de varones. Si me permitís, te digo por qué pasa eso. Lo que sucede es que las mujeres avanzan hasta determinado lugar y no hay políticas públicas que obliguen a varones y mujeres a, por ejemplo, tomarse licencia
cuando la mujer se embaraza. Entonces, hay algunos países que cuando una mujer se embaraza en la pareja, entran los dos a una licencia compulsiva. Eso hace que haya una homeostasis en el campo laboral, porque esta mujer ya no puede, va a tener un tiempo de estar de licencia y no ascender laboralmente, pero tampoco este varón lo va a poder hacer, ¿entendés? ¿Qué hacen con el tiempo hacia adentro? Es otra discusión, ¿no es cierto?, hacia adentro de la familia, pero la maternidad no es solo la maternidad lo que frena la carrera, es también la política pública de licencia por paternidad. Entonces, ahí donde yo veo un varón interesado en género, siempre le digo, bueno, pelea, es un gran tema. Por mis 6 meses. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque en esos 6 meses los varones aprenden a cuidar al niño también. Entonces, y la mujer puede seguir o puede irse a volver a trabajar e insertarse en un campo. Te leo una frase tuya. Sí, oh my God. A ver. El crecimiento, pues ya lo mencionaste y me parece que te decía vamos a volver sobre este punto, ¿no? El crecimiento de derechos siempre genera una reacción. Sí. Una reacción por quitárselos a los varones, por quitar espacios, por quitar palabras, conseguir el silencio para que una pueda hablar. Sí, sí, sí. Amplíame un poco esto. ¿Qué es la resistencia? Primero, aquellas personas que piensen que estos cambios van a ser pacíficos, no hay buenas noticias para ellos. Estos cambios no son pacíficos. Pero no lo fueron en general nunca, ¿no? Los nuevos derechos. Exactamente. Sí, es cierto, no fueron nunca. ¿Por qué? Porque lejos de lo que nos dijeron, que nuestro derecho termina cuando empieza el de otra persona, estos derechos tienen que ver con quién tiene la palabra, digamos, ¿no? Es decir, y para poder hablar hay que hacer callar a alguien, es decir, alguien tiene que hacer silencio, ¿no? Alguien tiene que dejar el micrófono, alguien tiene que dejar de pelear por sus intereses. Entonces, esta revolución va a ser un poco violenta, tal vez sea mucho, es una revolución agresiva, es un cambio agresivo. Pero lo fueron las 8 horas, lo fue el voto femenino. Exactamente, sí, sí. Y también, sí, por supuesto, lo fue hasta la Revolución de Mayo, digamos, en ese sentido. La francesa ni hablemos, ¿no? Y de ahí son todos hijos de la Revolución Francesa. Exactamente. Y bien lo dijiste, hijos, porque era sobre todo para los varones franceses, digamos, la ostentación de nuevos derechos. Rubios, blancos, claro, los que fueron a heterosexuales. Sí. Bueno, entonces sí, es una pelea por quien habla y también es una educación, y ahí podemos traerlo de empoderamiento, es una educación para aprender a hablar fuerte también. Es decir, es una educación que tenemos las mujeres y cualquier otra subjetividad subalternizada para hacer callar a otros. No, es decir, yo si quiero se escucha un grito es por el puro silencio anterior, digamos, sí, ¿no? Sí, tal cual. O porque está empezando a gritar un colectivo que estuvo oprimido. ¿Por qué tiene que manifestarse pacíficamente? No va a suceder así. Cuando un gobernador, un ex gobernador en este caso, dice que la mujer tiene que volver a su lugar, que es la casa, ¿qué te genera? Sí, y bueno, tristeza, y bueno, la verdad es que mirá, a mí lo que me genera es cómo reacciona la gente que lo escuchó, digamos, en su momento, ¿no? A mí no, ya ese tipo me parece como de parte de un anecdotario, digamos, que él diga eso. Pero sí, es altamente juzgable porque es una palabra importante en un espacio público. Y como a mí no me genera nada, hay muchas mujeres y niñas y adolescentes en Corrientes que sí habrán acatado de alguna manera. Es decir, puso en circulación en el imaginario un deber y una obligación que estamos rompiendo, digamos. Lo puso de vuelta y lo puso desde un punto de vista laico, en el sentido de decir, no fue un sacerdote el que nos mandó a la casa, sino que fue un representante elegido. Entonces, como mucho más dolor todavía, ¿no? Pero en realidad no me rasgo las vestiduras porque sé que es algo que piensa mucha gente, digamos, muchos varones y mujeres. Y a propósito, con meterse con la joya de la abuela,
porque parece, no sé, digo, Sí. si existe o no una tensión, hay una contradicción entre que la tarahui, Sí. que es, que es una empleada doméstica, desnuda, Sí. sea, digamos, un emblema de una ciudad tan conservadora como la de Sí, Corrientes. sí. ¿Qué hay ahí? Y... ¿Qué opera ahí? ¿Qué operó ahí? Sí, bueno, esa hermosa escultura, digamos, y yo igual ahí lo que creo que operó es el deseo de los varones de ver el cuerpo femenino siempre expuesto, digamos, ¿no? Es decir, es eso lo que está ahí, y aparte esto es como un análisis forzado, ¿no? Porque Sí. la verdad es que las categorías para trabajar eso deberían ser casi como categorías más estéticas, pero en realidad hay ahí una subalterna, desnuda, expuesta, bueno. ¿Pero es imposible resignificar? No, pero se puede caer en una anacronía. Okay. No es imposible, pero cualquier historiador o historiadora te va a decir, resignificar en términos presentes requiere una aclaración de que hoy lo leemos así, pero no fue leído en ese momento. Okay. Si no es anacrónico, digamos. A mí me gustaría que me digas, ya en términos estrictamente utilitarios, porque Sí. da para hablar Sí. y mucho de este tema, ¿qué puede hacer el colectivo Sí. de mujeres? Sí. ¿Qué puede leer? Sí. ¿Dónde se puede formar? Sí. ¿Qué recomendarías vos? Como para empezar a leer, bueno, está todo disponible y en la red, pero yo suelo empezar y le suelo dar a mis amigas y amigos un libro de Virginie Despentes que se llama Teoría King Kong. Es un libro de literatura, es un relato breve, la teoría King Kong debe tener menos de 200 páginas, de 200 carillas, sobre lo que es ser mujer, una mujer joven en el caso de ella, y las desventuras de ser mujer, digamos. Es decir, Teoría King Kong sirve para que algunos varones sepan y vean las cosas por las que se pasa siendo mujer, ¿no? Así que empezaríamos por Teoría King Kong. Después hay un texto que se llama Feminismo para principiantes, de una periodista española que es Nuria Varela. Ese también está interesante, está un poquito sesgado, pero es como un manual para iniciarse. Después está un libro de Bell Hooks que se llama El feminismo es para todo el mundo, que es una feminista negra, muy interesante también. Y después se puede empezar por donde sea. ¿Por qué? Porque el cambio es un cambio ético, no conceptual. ¿Entendés? Es decir, no es un cambio conceptual, no es un cambio que uno realice cuando aprenda el concepto. Es un cambio que se realiza cuando algunos se dan cuenta que tienen que ceder poder, porque han venido sometiendo sin darse cuenta, y otros se den cuenta que tienen que empezar a ser más fuertes y agresivos para tomar poder. ¿Entendés? Entonces, no es solo conceptual el cambio es ético, digamos. Bueno, no, de nada. Gracias a ustedes.